Salió pues supuestamente pues quien levanta esta bestia, decíamos que fue Satanás, y que esta bestia pues es la obra maestra del diablo, representando al anticristo, quien va a ser una persona que va a encabezar el resurgimiento del antiguo imperio romano. También decíamos ayer de que Roma simplemente se había desintegrado, se había debilitado, pero Roma está ahí, y él va a ser el único capaz que va a poder hacer que se vuelva a encumbrar este imperio romano bajo el dominio del anticristo. Aparentemente en ese tiempo Dios no va a intervenir en la tierra por un tiempo, y va a ser un tiempo que Dios va a entregarle a Satanás, y bueno, creemos que Dios permite esto en su justicia divina, permitiéndole a Satanás llegar a ser quien es y demostrar demostrar que él pueda dirigir los eventos a su manera en ese tiempo. Sí, solo veo también en esta bestia que muestra Juan todas las características de las bestias anteriores, ¿verdad? De los imperios que habían ya caído, ¿verdad? Como dice también ahí en el capítulo 13, vemos también parte en esa bestia de león, parte de oso y el cuerpo de un leopardo, ¿verdad? Entonces sí miramos ahí que la misma visión que también tuvo Daniel allá en el capítulo 7. Bueno, excelente. Vamos a esto lo vamos a revisar. Vamos a seguir con la otra parte. Vamos a ver. Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Sí, interesante el versículo que habíamos dicho, que muchos estudiosos habían llegado a pensar que Satanás en algún momento iba a hacer resucitar a esta bestia de entre los muertos. Ahí vemos realmente que esa bestia, que es el anticristo, supuestamente es herida, con una herida mortal, y Satanás hace pues que este personaje reviva. Y decíamos ayer que pues va a ser algo fingido, va a ser ficticio, no va a ser una resurrección real, creemos, ¿verdad? Porque Satanás no tiene poder para resucitar muertos, y ese poder aún no se le ha otorgado ni se le va a otorgar. Decíamos ayer que solo nuestro Señor Jesucristo es el único que tiene poder para resucitar y dar vida a los muertos, y hablábamos de versículos donde Jesús dijo que Él es el único que a quien quiere da vida, y todos los que oyeren su voz van a resucitar. Así que recalcábamos, solo Cristo es el único que tiene poder, solo es el único que tiene poder para dar vida a los muertos, y Satanás no podrá tener este poder jamás. Así que entendíamos que iba a ser una muerte fingida, simulada. Bueno, sería realmente un gran engaño que la gente en aquellos tiempos va a creer, y va a ser, como quien dice, un acontecimiento que le va a dar al anticristo un gran auge para que pueda realizar su campaña política de conquista. Bueno, se ve como también como un resurgimiento, ¿verdad? Y la recuperación, lo que hace la recuperación que se ve aquí en la bestia, lo que vemos es que incrementa la fama, incrementa la popularidad, porque dice que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces esto también da una conexión, ¿verdad? A que la gente, al admirarlo, pueda también adorarlo, ¿verdad? Guiarse para poder tener una conexión entre la admiración que le tienen y luego pues empezar a postrarse delante de ella. Y para esto también va a ser, vemos que va a ser ayudada
por la otra bestia que vamos también a estudiar el día de hoy. Excelente, excelente. ¿Tenés algo más, Ben? Sí, bueno, como estaba enfatizándole yo ayer, esta bestia va a ser un hombre real, realmente poseído por un espíritu satánico, y pues esa va a ser esa herida mortal que menciona ahí este versículo. Va a ser una falsa exhibición y va a ser el gran engaño, la gran mentira que todos van a creer en ese difícil periodo de la gran tribulación, donde Dios va a permitir que crean esa gran mentira. Decía ayer que iba a ser un acto bien paradójico, ya que el mundo no quiso creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no quisieron creer en Él, pero aquí aceptarán esta supuesta resurrección del anticristo, esa engañosa demostración que le va a hacer ganar al anticristo más poder para utilizar ese engaño para aterrorizar a todo aquel que quiera presentar un indicio de adoración al Señor. Fíjate que en el sentido de lo que es resurrección, la resurrección de Cristo quizás la gente la está viendo como un poquito más, en un tiempo más lejano, pero vimos una resurrección de los 2 testigos, ¿te acuerdas? Y esto también va a tener una connotación cuando creemos que, cuando dice que la herida fue sanada, entonces estamos viendo también que aquí él va a hacer una resurrección imitando también cómo Dios resucitó a los 2 testigos que habían antecedido en el capítulo anterior. Y le va a dar también, esto le va a dar mucho poder delante de los moradores de la tierra en ese tiempo, para que la gente crea, ¿verdad?, en que Él ha trascendido los umbrales de la muerte. Sí, va a ser como una blasfemia realmente esa resurrección que Él va a hacer, una imitación blasfema de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ese versículo nos habla de que en aquel tiempo la gente va a gritar, ¿qué ha hecho Cristo que el anticristo no haya hecho? Si Cristo resucitó, también el anticristo resucitó, y pues va a ser realmente la imitación blasfema de lo que Cristo ha hecho. De lo que Cristo hizo. Así es. Está bien, está bien. Tenemos que, bueno, habló blasfemias. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así es. ¿Verdad? No sé si pasamos a otro. Sí, hay que pasar, porque cuando dice esto, pues también vemos que las naciones, hermanos, se van a congregar admiradas. En este sentido también estamos considerando de que cuando hablamos de las naciones, no está hablando que quizás sea una cantidad de personas inundando Jerusalén, ¿verdad? Porque estos eventos se van a dar allí en Jerusalén, sino van a ser gobernantes, hermanos, de muchas naciones, así como vimos ahí parte del video a inicio del programa que presentamos. Entonces, donde irán los representantes de las naciones a rendirle a la bestia adoración. Importante eso, que el versículo 4 que dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? Óigame bien, o sea, ahí lo que esa blasfemia que hace toda esta gente va a ser un momento supremo para el diablo. Recordemos que uno de los anhelos fervientes del diablo es ser adorado, y todo el mundo lo va a adorar al diablo en ese periodo. Y realmente va a ser un momento de gran blasfemia de todas las personas que no tengan a Cristo, cuando digan quién como la bestia. Simplemente lo ponen aún en un grado superior al propio Dios. Sí, y mira que también dice, va, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Tremendo. O sea, el poder que la gente también le ha dado, él lo toma como un acto, ¿verdad?, de reverencia por parte de las naciones. Es como que si ellos estuvieran diciendo, ¿quién va a poder hacer cosas más maravillosas que las que hace? Como quien dice, rendite ante la bestia, sí, estamos ¿verdad?, adorando a alguien más maravilloso que el Dios de la Biblia. Así es. Qué terrible a lo que va a llegar la gente en esos tiempos, llegar a pensar que están adorando a alguien que es más poderoso que nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. La excelente. Verdad que la maldad va a ser terrible en esos tiempos. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto.
Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Cómo? ¿Qué podemos decir de esa parte, hermanos? Bueno, fíjate que cuando habla de los moradores de la tierra, se está refiriendo a una parte de los habitantes de la tierra incrédula. O sea, gente que no está inscrito en el libro de la vida. Y ayer comentábamos esto y decíamos, ¿será posible entonces que dentro de todo el conglomerado que existe en ese tiempo, hay personas que van a resistirse a adorar a la bestia? Entonces podemos decir categóricamente, por lo que nos dice Apocalipsis, que sí va a haber gente, hermano, que por muchas cosas que la bestia haga, por muchas cosas que hable, maravillas y cosas que haga, y todas las señales que va a hacer, porque va a hacer tremendas cosas, entonces habrá mucho creyente en el Dios Todopoderoso, hermano, que no le va a rendir, sí, ¿verdad? Y eso va a provocar también a ira, ¿verdad?, al anticristo para que haga guerra contra ellos, hermano. Es bien importante enfocarnos en el versículo 10 que dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Y obviamente lo que está escribiendo aquí el apóstol Juan no es para nosotros, por lo menos no es para mí, no para los que tenemos a Cristo. Obviamente es para aquella gente que se quedó en ese tiempo de la gran tribulación. Ya para este entonces la iglesia ya no está aquí en la tierra, ha sido arrebatado como lo habíamos estado explicando. Ahora, a partir de este momento comienza ese periodo de la gran tribulación y comienza la terrible persecución que nosotros ayer estábamos hablando, que va a ser el anticristo. Ahora, lo que me llama la atención aquí es que quiero enfatizar lo que dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Lo que nosotros aquí entendemos, hermanos, es un momento en el que Dios le está diciendo a aquellos que creen en Jesucristo en ese momento, aquellos que llegaron a reconocer a Cristo en ese momento tan difícil, no se resistan a ese dictador. Es como quien dice, va a ser inútil, ustedes van a tener que pagar un precio. Es como que les dijera, no les va a hacer ningún bien tratar de resistirse. Es una interpretación que algunos comentaristas muy reconocidos tienen, ¿verdad? Y segundo, que esa será la paciencia y la fe de los santos que van a tener en ese tiempo, en aquel entonces. Si una persona se encontrara viviendo en ese tiempo, durante el tiempo de la gran tribulación, entonces esa persona tendría que soportar con paciencia y con fe las terribles pruebas que vendrían sobre todos aquellos que crean en el Señor y que van a tener que soportar la oposición que va a realizar el anticristo contra todo ese tipo de gente. Entonces, obviamente, que aparentemente Dios ahí se ha apartado aún de estas personas que han reconocido a Cristo en su momento y los ha entregado pues prácticamente a un momento de sufrimiento donde Satanás ahí en ese momento va a tener un control absoluto de todo, aunque esa persona obviamente se va a salvar, van a tener que pagar con su vida el sacrificio para poder llegar a ser salvos. Pero eso es un versículo que yo lo interpreto, me gusta esa interpretación. Si alguno va en cautividad, va en cautividad, y si alguno mata a espada debe de ser muerto. Es como quien dice, no se resistan a esa terrible persecución que va a suceder porque va a ser inútil. Sí, también está refiriéndose a las personas que trabajan para el anticristo. Y esta gente, hermano, va a hacer daño cuando dice el que mate a espada, pero igual esa misma muerte quizás le va a tocar padecer a él. No resistirse, hermano, al anticristo, pues va a ser una de las cosas que va a tener que hacer los moradores de la tierra, que decidan no servirle y sino continuar sirviéndole a Cristo. Pero los que trabajen para el enemigo, los que trabajen para el anticristo, hermano, igual, retribución igual van a recibir de parte de él, porque el objetivo de él es marcarlos para trabajar a su servicio y llevarlos también al sufrimiento eterno, ¿no? Así es. Bien, excelente. Vamos al versículo 11. Versículo 11. Dice el versículo, después vi otra bestia que subía de la tierra
y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Así es. Ahí es donde vemos que esta bestia salvaje de este versículo 11 es más fácil de identificar que la primera. O sea, al haber establecido las características de la primera bestia del mar, que decimos que es el anticristo, pues ahora nos encontramos aquí con este otro personaje. Habíamos dicho que la primera bestia que representa al anticristo va a ser el que ejerza un poder político en este país. Sin embargo, esta segunda bestia viene a ejercer un poder religioso. Y eso es lo que procede de esta segunda bestia. Se refiere simbólicamente también de la tierra de donde procede. Se cree que procede específicamente y simbólicamente de la tierra de Israel. Saldrá de Israel en primer lugar porque esta bestia viene a ser como una imitación del Mesías que salió de Israel. Entonces obviamente esta bestia tiene que venir de Israel. Israel no aceptaría a un profeta en ese tiempo que no proviniera de su propia tierra. Entonces obviamente para que el engaño sea más efectivo, este falso profeta va a venir prácticamente de la tierra de Israel. Y Juan describe a esta segunda bestia como que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Esto nos sugiere su imitación también de Cristo. ¿Por qué? Porque la primera bestia se oponía a Cristo, es el anticristo, pero esta segunda bestia imita a Cristo, porque Cristo fue nuestro profeta salvador. Él también, este profeta es también un anticristo en el aspecto de querer hacer una imitación de nuestro Señor Jesucristo, porque es un personaje que va a actuar como que si fuera nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fíjate que tiene 3 aspectos diferentes a la primera bestia. Y lo primero es el origen, ¿va? Dice que sube de la tierra, y la primera bestia sube del mar. Otra parte es el rango, ¿verdad? De subordinada de la primera, ¿verdad? Sin perder también la autoridad que tiene, ¿va? Porque es delegada. Y luego son diferentes en apariencia, porque esta se ve como más apacible, ¿va? Y dice semejante a un cordero. Correcto. Entonces ahí vemos 3 cosas diferentes en cuanto a apariencia, ¿verdad? De una bestia y la otra. Pero hay algo que la identifica, algunos podríamos decir que la delata, y es que habla como dragón. Sí. Ya no es como un cordero. Y a pesar de su apariencia, hermano, el mensaje de esta segunda bestia es el mismo mensaje de la primera. Y fíjate que qué impresionante, ¿va? Impresionante con lo que estás diciendo de la imitación que está haciendo esta bestia de nuestro Señor. Tiene 2 cuernos como los de un cordero, pero definitivamente es un lobo con piel de oveja. También imita al cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues es un cordero falso, porque efectivamente no va a quitar ningún pecado, sino que más bien agrega y multiplica todo el mal en el mundo. Así que no viene a ser su propia voluntad, sino que viene a ser la voluntad de la primera bestia. Todo es completamente contradictorio. Él es un Cristo falso y hablará mucho acerca del amor en amar a todos, pero todo va a resultar al final una falsedad. Será una bestia peligrosa que va a engañar a todo el mundo. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según Mateo capítulo 7, versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y una de las cosas que me llama la atención es que qué importante es que son 2 personajes que se ocupan aquí como para querer llenar la posición de Jesucristo, como para poder imitar a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, aún ambos juntos, el anticristo y este falso profeta, no van a poder abarcar ni van a llegar a toda la proyección que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Así que estos 2 personajes, con todo el apogeo y todo lo que vendrán a hacer en esos tiempos, obviamente no podrán cubrir ni podrán ni siquiera
llegar a la obra y a la influencia que tuvo nuestro Señor Jesucristo en la humanidad. Fíjate hermano, que la otra parte que está verdaderamente identificando el Apocalipsis más adelante, en el 16:13, dice que lo identifica, que a esta bestia es el falso profeta. Y aquí nosotros estamos viendo también la Trinidad impía. Estamos viendo el poder que otorga Satanás a la primera bestia, y luego vemos al anticristo como la primera bestia, y vemos al falso profeta como la segunda bestia que sale del mar, simbolizando al Padre, el otro simbolizando, el anticristo simbolizando a Cristo, y esta que sale de la tierra simbolizando lo que es el Espíritu Santo. Entonces esta nosotros la podríamos llamar como la Trinidad impía que se manifiesta en este capítulo 13 de Apocalipsis. Sí. Increíble lo que está sucediendo, hermano, pero todos ellos están trabajando de una manera en común. Ellos tienen un plan y un propósito a ejecutar en este mundo, y todo es producto de la obra de Satanás, hermano. Fíjate que esa segunda bestia va a ejercer una autoridad completamente delegada de la primera bestia, que es el anticristo, lo que la convierte a esta segunda bestia o al falso profeta en un siervo subalterno de la primera bestia, pero que al mismo tiempo está al mismo nivel. O sea, como decimos vos, ¿verdad? La imitación es completa, como la Trinidad. Tanto el Padre, el Hijo, como el Espíritu Santo tienen el mismo poder. Es que dice que ejercen toda autoridad. Sí, y esta bestia también tiene el mismo poder que el anticristo. Eso es bien importante. Esta bestia va a encabezar realmente un movimiento terrible para exterminar a lo que se habla ahí en este capítulo como la ramera. O sea, es la prostituta que vamos a ver nosotros cuando lleguemos allí al capítulo 17 de Apocalipsis, que se cree que va a ser la falsa iglesia que atravesará el periodo de la gran tribulación. Así que el apóstol Juan distingue a esta segunda bestia como una persona que es delegada por el poder del anticristo y que ejerce un poder similar y muy poderoso. Ya te dice que ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Qué les parece esa parte? Pues fíjate que este falso profeta, ¿verdad?, que es la segunda bestia, según ese versículo que acabas de leer vos, le va a ofrecer al mundo algo nuevo. Es una manera distinta de adorar. Es una manera, como quien dice, adoren a la primera bestia, adoren al último dictador mundial. El trabajo de esta bestia es tan similar al del Espíritu Santo, que es llevarnos a Cristo. El trabajo de esta segunda bestia es dirigir la atención de toda la humanidad de esos tiempos al anticristo, una imitación tan similar a lo que es la santa y bendita Trinidad. Así que nosotros podemos ver que realmente nosotros no tenemos duda de que la imitación que el diablo está tratando de hacer en estos tiempos difíciles de la gran tribulación es una imitación y una blasfema contra nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo. Ahora, también podemos ver en esta figura, no sé, yo veo aquí una bestia con una orientación religiosa, fíjate. O sea, porque tener esa sagacidad, diría yo, de convencer a la humanidad para que adore a la primera bestia. Sí. O sea, yo lo que puedo ver aquí es un poder religioso, o sea, manifestándose en el mundo para poder llevar a los habitantes de la tierra, hermano, de ese tiempo, a que adoren, hermano, a algo inusual, ¿verdad? Sabemos quién es Jesucristo, quién es el Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo, ¿verdad? Que ha fortalecido a la iglesia desde el principio, pero hoy estamos viendo algo que está orientando a la gente a que adore a una bestia, pues a alguien que es abominable. Anteriormente a esto vimos cuánta blasfemia haría en contra de Dios, el anticristo, porque a eso se refiere. Y hoy vemos cómo la segunda bestia, hermano, está haciendo
¿verdad? Como decías tú, era una figura de alguien, de una persona que está llevando a todo un pueblo, a todo un mundo, al mundo entero, a que adoren, hermano, a la bestia. Es que mira, a la primera bestia. Importante cuando Cristo dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a guiar a toda la verdad, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. La obra del Espíritu Santo es exaltar a Cristo. El Espíritu Santo nos lleva a nosotros a una verdadera adoración a Jesús, nos lleva a tener una comunión profunda con Cristo, nos lleva a darle a Cristo la gloria, porque el Espíritu Santo, ese es el trabajo del Espíritu Santo. El trabajo de esta bestia va a ser exalzar, va a ser realmente que el mundo exalce al anticristo y le brinde una adoración sin precedentes. Muy bien. Entonces vamos a ver que, y de esta parte, fíjense que hace descender fuego del cielo, ¿no? ¿Te imaginas el poder que va a tener? Sí, este falso profeta va a obrar señales y milagros, ¿verdad? Y aún el Señor Jesucristo nos advirtió, hablando de esa persona que vendría en un día futuro. Si nosotros recordamos, este personaje con su engaño llegará a imitar al profeta Elías, y ese es uno de los engaños que hace ahí al hacer bajar fuego del cielo, que fue uno de los milagros poderosos que hizo el profeta Elías cuando derrotó a aquellos profetas de Baal. Él también será la combinación de James y Jambres, decía un comentarista. ¿Por qué? Porque leemos que lo que nos dice en Éxodo capítulo 7, versículos 11 al 3, entonces llamó a Faraón a sabios y hechiceros, y hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto, que también tenían una imitación de lo que era el poder de Dios que le había sido delegado a Moisés. O sea, el diablo siempre está tratando de hacer una imitación barata, podemos decir, pero en este caso que encontramos una bestia con un poder que le ha sido delegada, que realmente va a impactar a toda la humanidad de esos tiempos. Fíjate bien. Y dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Qué podemos decir? Fíjate que hablando de las señales y los milagros que esta bestia hará, hermano, y es que el mundo vive encantado de ver manifestaciones, ¿verdad? Y no digamos que haga descender fuego del cielo. ¿Te imaginas cuántas personas van a decir a este tenemos que adorar porque es el que ha manifestado en este tiempo mayor poder, ¿verdad? A la gente le gusta ver los grandes conglomerados, pues, que se congregan alrededor de una figura tan importante. Cuando hay una convocatoria, por ejemplo, para ir a un determinado lugar, porque viene X o Y persona, entonces la gente corre, ¿verdad?, a ver aquello, y eso simboliza también una forma de idolatría. Los milagros que el Señor hizo, como decía el hermano Denis, a través de estos profetas, ¿verdad?, como Elías, que hizo descender fuego del cielo, esto también lo hará el falso profeta hermano, ¿verdad? Él va a tener esa autoridad porque se le fue dado un poder. En eso también nosotros aquí concluimos que Dios, ¿verdad?, le va a permitir hacer estas cosas, y también esto va a manifestar, hermano, el corazón del hombre terrenal, que siempre está inclinado, hermano, hacia la gente que tiene poder, inclinado a la gente que tiene algún tipo de dominio, ¿verdad? Y de servirle a este tipo de gente de una manera. Siempre el hombre se está inclinando, hermano, por las cosas materiales y por las cosas que ve, no las cosas que puede tener por fe, hermano. Así es. Fíjate que este falso profeta, vemos el poder que va a ejercer en ese tiempo. Imagínate que va a demostrar su poder ordenando. Amén. Que se construya una imagen de este líder, de este gobernante que es el anticristo. Y la palabra griega que se utiliza ahí para imagen es icón. Y esta palabra indica una semejanza o un parecido. O sea, llevándonos ya al punto de
de la semejanza y el parecido que quiere el anticristo y Satanás, que esta blasfemia se manifieste. Lo que va a reproducir prácticamente es un icono, es una semejanza que enfatiza la herida mortal que fue sanada. Desde ahí pues ya vamos viendo nosotros la imitación que el anticristo está tratando de hacer. Y es interesante destacar que el Señor Jesucristo no permitió que nada de lo que fuera relacionado con su apariencia física, hermano, nada de lo que fuera en el aspecto de él, ni aún su ropa, sobreviviera. Y realmente que nada del Señor Jesucristo quedó, porque obviamente hubiera sido un gran motivo de idolatría. Imagínate que hubiera quedado ahí pues la ropa del Señor, no sé. La semejanza del anticristo estará evidentemente colocada, hermano, en el templo de Jerusalén. Ahí es donde va a ser la abominación desoladora, y creemos que esta es lo que habló el profeta Daniel ahí en su capítulo, y de la que hizo referencia a nuestro Señor Jesucristo también ahí en Mateo capítulo 4 versículo 15, cuando dijo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces el que esté en el campo no regrese a su casa. Y aquel versículo excelente que el Señor entiende. Qué bien, muy bien. Sí, y mira que hay otro dato importante ahí, dice que se le permitió infundir aliento a la imagen. Entonces, la vez pasada comentábamos contigo, Januario, acerca de que en este tiempo en el que la tecnología y vemos cómo también se está en la ciencia ha aumentado, y de qué forma se le puede dar aliento, y algunos pues piensan que esa imagen va a ser alguna imagen animada, ¿verdad? A través de engaño, no sé de qué forma podría ser, pero es con el punto de enfoque es que la adoren, hermano, ¿verdad? Y que esta bestia es la que le va a dar a esa imagen. Algunos piensan que puede ser algo también robótico, que puede ser también algo, no sé, con tecnología, pero bueno. Hay muchos comentarios en los que puede hacer, ¿verdad? Entonces sabemos que Satanás es poderoso y puede utilizar sus medios, pero todo esto va a ser a base de engaño, hermano. Sí, yo creo que sí, realmente va a ser una cuestión diabólica, va a ser una cuestión espiritual, y que realmente, literalmente, este ídolo va a hablar por un poder diabólico. Pues es algo diferente este ícono. Isaías y aún muchos de los profetas del Antiguo Testamento testificaron que los ídolos no pueden hablar, realmente no va a ser un ídolo. El apóstol Pablo también hace referencia a este tema, pero Juan aquí describe lo que él vio, un ídolo que hablaba. Él dice claramente y literalmente que hablará, y creemos que se convocarán ahí en este tiempo a todos los científicos del mundo para que lleguen a observar esa imagen. O sea, va a ser algo, hermano, donde va a dejar atónito a toda la humanidad, y ellos llegarán a la conclusión, todos los científicos y sabios del mundo tienen que llegar a la conclusión que están ante algo incomprensible, ante algo inexplicable, y dirán que es un milagro. Y esta situación dramática e impactante va a llevar al mundo a reconocer que hay poder en la bestia, y lo van a adorar. Entonces la bestia y el anticristo, ahí la bestia, o sea, el anticristo va a unificar en ese tiempo la religión y el comercio en todo el mundo. Ya parece entonces, ya la bestia tiene prácticamente ganada toda la multitud de gente que no está escrita en el libro de la vida, y va a establecer por ley lo que será, que va a ser necesario en ese momento tener la marca de la bestia para poder hacer cualquier transacción comercial, para comprar y vender. Después de que esos milagros, de que esa imagen habla, cuando el anticristo entonces dice: bueno, ya que yo soy el Dios, de esto se va a hacer, el que quiera comprar y vender tiene que dejarse marcar. Y obviamente la Biblia nos enseña que aquellas personas que han sido marcadas por la imagen de la bestia están destinadas al castigo eterno, ya no hay esperanza para ellos. Fíjate, hermano, dime. Marvin Roberto Reyes dice: lástima, hermano, saludos, hermano Marvin, que en la misma iglesia las personas que asisten son incrédulos y no creen, y solo se habla de prosperidad, dice hermano Marvin. Saludos, hermano Marvin.
compañero mío ahí. Bendiciones. Sí, fíjate que, bueno, antes de que continúe, hermano Denis, recordemos que ya pasó esto en el 3:10 de Daniel. A Daniel se le dice: oh tu rey, has dado una ley de que todo hombre al oír y al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro, ¿verdad? A Daniel, hermano, se le estaba obligando a través de una ley a adorar a una imagen o a una estatua, pero Daniel no lo hizo. O sea, difícilmente un cristiano que ama a Dios, que adora a Jesucristo, no va a adorar una imagen. Pero la vez pasada comentábamos contigo, y esto pues, con la cuestión de la tecnología, cuando vemos los hologramas, así le llama, y una persona que tal vez puede estar viva, pero quiere allá en un concierto o alguna conferencia en otro lado, lo pueden hacer a través de ese tipo de tecnología. Y también pueden traer a una persona que puede estar muerta y a través de eso pues hacerla aparecer. MacArthur en este libro refiere que esta estatua seguramente va a ser erigida allí en Jerusalén. Imagínate. Sí. Fíjate que refiriéndonos a esa marca que va a ser implantada en ese tiempo, ya se miran muchos vestigios de eso. Yo estuve viendo la vez pasada un reportaje de que ya en ciertas partes de Estados Unidos ya estaban metiendo un microchip en alguna parte de la palma de la mano a algunas personas para poder ser identificados. Ya esto no es nada nuevo. Para que cuando el anticristo se manifieste con esto, pues ya el panorama ya está preparado. Y en la época de Juan, los soldados también eran marcados por sus comandantes, los esclavos también eran marcados por sus amos, y aquellos que estaban unidos a ciertos rituales paganos también eran marcados con una marca específica de su dios o de su diosa a quien servían. Y también hace algunos años atrás también un periodista escribió un artículo titulado Viviendo por los números, y este periodista se quejaba del hecho de que era necesario llevar tantas tarjetas de identificación que tenemos hoy, ¿verdad? Hoy realmente todo está bien sincronizado y computarizado, y concluyó diciendo: sería mucho más sencillo si el gobierno nos asignara a cada ciudadano un número especial. O sea, es como para tener un mejor control, y eso era para que un número especial, decía este periodista, que pudiera ser grabado en nuestras frentes para evitarnos el problema de llevar tantas tarjetas y estar haciendo tantos trámites con este tipo de las tarjetas, que a veces tenés que ir a hacer colas para poder retirar dinero. Y decía este periodista que hoy en día existe el implante de lo que es el microchip, que es una marca visible a simple vista, pero que por un tipo de luz ya microchip se hace visible, y es el cumplimiento prácticamente de la profecía que nosotros estamos viendo aquí, y que va a ser una realidad en los tiempos del anticristo. Muy bien, excelente. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más podemos...? Bueno, fíjate que, como una estrategia en la parte económica, creo que sería la mejor forma de llevar un control, ¿verdad?, sobre los moradores de la tierra. Claro. Porque el versículo muestra, dice que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, esclavos, se les pusiese la marca. Entonces, algunos, cuando pensamos en un microchip, si lo tenés que comprar, tendrías que tener suficiente razón, como decías tú, para poder viajar, para poder salir y comprar. Pero aquí, hermano, está diciendo que es que aquí no va a importar clase social, aquí no va a importar si rico, pobre, grande o pequeño, libre y esclavo. O sea, él no quiere verdaderamente un número significativo en cuestión de personas, sino que lo que quiere son las almas. O sea, ¿a quién se quiere llevar? Él quiere tener el control, hermano, sobre todo el mundo. Y yo me imagino que aquí no está refiriéndose a una persona en particular. Entonces, es una posibilidad. Algunos dicen que puede ser también que tú vas a tomar la decisión por tu propia cuenta de decir que no vas a adorar a Dios, sino que vas a adorar a la bestia.
Y fíjate que hay una interrogante grande que hay en ese versículo, porque habla de una marca de la bestia. Y la interrogante que muchos estudiosos y eruditos se hacen es, ¿cuál va a ser esa marca de la bestia? Muchos piensan que es 666, pero ahí no dice cuál va a ser esa marca. Juan no nos explica con más claridad acerca de esto y no se nos dice específicamente ahí cuál va a ser esa marca. Por eso, eso no ha evitado más bien que muchos eruditos intenten desentrañar esta información e intenten pensar que se trata de realmente los 3 seises, pero realmente la Biblia no nos especifica a cabalidad si va a ser así o no. Excelente, muy bien. Pero podrías creer que sea... No, no creo que sea un tatuaje o los 3 seises, ¿verdad? Como la gente lo ve. Y aunque la Biblia, hermano, lo muestra como un número físicamente, ¿verdad? El número imperfecto, ¿verdad? Que no alcanza la perfección de Dios. Así vemos nosotros esta marca. Y habla pues del número de la bestia. Apocalipsis lo muestra, ¿verdad? Como un número. O sea, ¿de qué forma? Algunos pueden pensar que va a decir propiedad de la bestia. Otros pueden decir que la bestia, en cuestión de números o de traducciones en latín, en hebreo, en griego, se da el 666. Y cosas como esas, ¿verdad? Entonces, lo que sí nos describe el Apocalipsis, hermano, es que hay un número aquí, ¿verdad? El cual, pues, de alguna manera va a ser una forma de identificar. Sí, ahí dice en versículo 18, aquí hay sabiduría. Y el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Aquí hay sabiduría, dice. O sea, esta podría ser considerada una declaración un poco irónica, realmente, ¿verdad? Cuando consideramos todo este laberinto de especulación que se ha venido acumulando a través de los siglos con este tema tan controversial, ¿verdad? Acerca de este versículo realmente. Decía un comentarista ahí que en el griego es un arreglo muy hermoso de este número. Se dice exakosisoi o execonta, o sea, que significa 666, es un poco enredado ahí, pero se otorga un valor numérico específicamente a cada letra y nosotros debemos de dejarlo como el número visual de la bestia, que este es el número que se le asigna y su significado tendría que esperar hasta el día de su manifestación en la gran tribulación. O sea, no hay nadie hoy en día que pueda asegurar lo que significa este número. Que yo sepa, no creo que nosotros hayamos encontrado realmente una interpretación de alguien que diga... pero no, o sea, no es verdaderamente que es bien difícil saber qué es lo que van a hacer. Correcto. Puede ser un chip, puede ser una marca. Acuérdense que ahí como Dios sella a los suyos, me imagino que el enemigo también va a querer sellar. Así es, ese es buen punto, mira. Decía un comentarista que no hay que tratar de perder tiempo tratando de identificar el significado de ese número o identificar a una persona a través de ese número. Realmente es bien difícil. En vez de esto, dice que lo que sí tenemos que hacer es presentar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Excelente. No, y vamos a traer algunas... Siempre hay gente que le busca algunas connotaciones. No, definitivamente. Pero las vamos a analizar y las vamos a traer. No sé si tienen algún detalle más, Oli, ahí. Sí, bueno, hay tantas explicaciones que la gente al sumar, al multiplicar, al ver en números romanos, hay muchos nombres que coinciden, ¿verdad? Y que dan este número del 666, pero son cosas que la gente que tiene curiosidades en la numerología. Hay expresiones también enigmáticas acerca de qué nos enseña el Señor Jesucristo, pero yo creo que estudiando esto, hermano, podemos encontrar nosotros muchas luces acerca de lo que Dios nos quiere decir. Y lo que sí, hermano, que el número 7 tiene mucha simbología espiritual en cuanto a la perfección de Dios, ¿verdad? Y que Dios, pues a la bestia que nunca va a llegar a la perfección del Señor, se le dio ese nombre ese número en el Apocalipsis, ¿verdad? Número de hombre. Y esto también dice que es un número asignado a la bestia, y esto representa también que va a ser un reinado terrenal
y un reinado que va a fracasar, ¿verdad?, delante del Señor. Claro. Exacto, excelente. Así como el hombre Así cayó, es. Sí, sí, ¿verdad? así Por es, eso, hermano. y fue en el sexto día. Así Entonces es. el 6 es número de hombre, y con eso pues se puede ver ahí y le están dando un número perfecto, un número que se utiliza bastante en la Biblia, que es el número 3, y se lo están poniendo a 3 seises. Sí, Y sí, que, muchas gracias. Sí, esto hermano, muchas gracias. Lo vamos a revisar bien para que lo podamos analizar, y como dice Orly, hay muchas representaciones de esto, ¿verdad? Y las vamos a traer, las vamos a considerar. Gracias a todos Así los que es. nos han escrito, ha sido una bendición. A Alberto, a Yuri, a Marvin. Así es. Ha sido una bendición que nos estén escribiendo y nos estén viendo. No sé, vamos a ver. Bueno, mira que también este número de la imperfección gracias, ante la muchas perfección gracias. del número 7 del Señor, hermano. También vemos cómo en todo este transcurrir vemos que el enemigo ha querido imitar, está queriendo imitar y llegar a presentarse ante la humanidad igual no va a estar la o iglesia, superior a nosotros Dios. Vamos a estar ahí, hermano. ¿Verdad? Ya Pero vamos a nunca conocer. lo va a lograr, Queden hermano. ahí, van a ser perseguidos. Muchas gracias. Gracias a los que nos están escribiendo, ya saben, los números Bueno, están Dios les ahí en bendiga, la hermano. pantalla para que nos escriban. Ahí está el 9724 0435 y el 3398 8060 para cualquier consulta. Quiero agradecer que quieran al hermano hacer. que nos llamó ahorita, muy interesante su apreciación, él hace ahí un enfoque acerca de los números romanos. Vicario Filidei. Correcto, eso que acabas de decir, el señor que nos llamó, hermano, le felicito, muchas gracias por su conocimiento. Realmente el tiempo pues se nos es bien limitado, tenemos otras llamadas y pues me hubiera gustado seguirlo escuchando. Lo que usted está hablando es muy correcto, es muy importante, se nota que usted tiene conocimiento y estudia mucho, y por eso pues le agradezco la aportación que nos está haciendo, porque realmente es muy profundo el hermano que nos acaba de hablar ahorita, hablándonos eso de que tú mismo acabas de mencionar, de ese significado de los números romanos, que hace una interpretación y una aplicación bastante directa, pues que no la voy a decir, pero sí es importante que nosotros aprendamos esto. Y muchas gracias por su aportación, y también seguimos atendiéndole al 97240435, que nos hagan llamadas para aportaciones como esta, ¿verdad? De personas que entienden este tema muy delicado y que no podemos tampoco especular ni creer, ni yo pienso que sí, no, tenemos que tener una interpretación basada en la palabra de Dios. Pero recordad también lo que estamos viendo en Apocalipsis, o sea, identifica plenamente al Imperio Romano como uno de los actores aquí en este desenlace, ¿verdad? De todo lo que estamos viendo del capítulo 3. Sí, definitivamente hay ahí una aplicación, y tú sabes todo lo que implica el Imperio Romano ahora, pues ahí está el poder religioso también. Y algo así mi hermano nos estaba relacionando ahí, correcto, ¿verdad? Con la interpretación y la aplicación del significado de estos números. Bueno, fíjense que hay unas personas que nos han estado escribiendo, y miro que la pregunta, hay bastantes preguntas, y una de las que siempre nos hacen es si la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Nosotros debemos de estar claros con estas cosas para que podamos entender el Apocalipsis, y lo tenemos que ver miren, todos los que quieran buscar todos los programas que hemos hecho los pueden buscar en la página de Facebook, Alérense las Naciones. Y nosotros, quiero así a ojo de buen cubero y a un repaso abuelo de pájaro de lo que hemos visto hasta donde me quede el tiempo. Quiero que me pongas en la diapositiva, por favor. Fíjense bien, en ese diagrama nosotros tenemos más o menos una línea cronológica de lo que es el Apocalipsis. Nosotros creemos de lo que nos dice Apocalipsis 3:10 y Primera de Tesalonicenses 4:16, que lo primero que nosotros vamos a tener es el arrebatamiento. Fíjense bien, nosotros ahorita
lo último que vimos fue la séptima trompeta, que la séptima trompeta debería dar paso a las copas, pero las copas empiezan hasta el capítulo 16. A nosotros nos quedamos aproximadamente con la última trompeta en el capítulo 11. Y en el capítulo 16 se va a hacer nuevamente continuar la cronología. Entonces, en música muchas veces a un intermedio se le llama un interludio. Y en este caso, pues aunque no es música, pero sí sería como un paréntesis que hacen en la cronología de Apocalipsis y donde nos empiezan a explicar lo que es la mujer, la bestia y todas las cuestiones que están ahí. Entonces, yo quiero, para que la gente, porque si no nos hacen mucho esta pregunta, fíjense bien, lo primero que nosotros vamos a ver en esto del Apocalipsis es el arrebatamiento. Después del arrebatamiento, nosotros vamos a ver que ahí es donde comenzaron los sellos, los que vimos cuando sale el anticristo. Después de que la iglesia se ha ido, él sale. Después, en el capítulo 6 y 7, miramos cómo de la tribulación, ¿verdad? En el capítulo 6 y 7 salen personas que llegan al cielo y se les pide que esperen un poco tiempo y se les da vestiduras blancas. Estas personas que llegan al cielo después del arrebatamiento, estas personas, aunque llegan al cielo, no forman parte de la esposa de Cristo. La esposa de Cristo es en el arrebatamiento. Eso debemos de estar claro, que esa es la promesa que Dios le ha dado a la iglesia. Miramos después que nosotros pues llegamos a esa parte, Apocalipsis 6 y 7, y ahí comenzamos a ver lo que es los 144,000 sellados, y por primera vez se habla de Israel nuevamente en el libro de Apocalipsis, y concuerda exactamente con la primera trompeta, y que habíamos analizado que la fiesta donde Israel se arrepiente se llama la fiesta de las trompetas, que es en Yom Kippur. Quiero aprovechar porque me acaba de llamar un hermano interesado por la segunda venida, por la venida de Cristo en el arrebatamiento. Dice él, ¿Cristo toca tierra o no toca tierra? En el arrebatamiento Cristo no toca tierra, Cristo nos arrebata a nosotros, no toca tierra, porque su segunda venida va a ser al final de la gran tribulación. Entonces, en este evento que es el arrebatamiento, hermano, el Señor nos levanta y nos encontramos con el Señor en el aire, dice el apóstol Pablo, ahí en su carta de segunda de Tesalonicenses. Entonces los que estamos vivos, nosotros que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, y ahí nos encontraremos con el Señor en el aire, dice el apóstol, y así estaremos con el Señor para siempre. Entonces la respuesta es, hermano, en el arrebatamiento Cristo no toca tierra. Bueno, entonces, ¿a dónde pueden encontrar ustedes el arrebatamiento? Apocalipsis 3:10, primera es Tesalonicenses 4:16. Sí, fíjate que quería también en primera de Corintios 15, 23, pero cada uno en su debido orden, dice. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios Padre y cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Entonces aquí nosotros vemos también cómo va en un proceso, ¿verdad? Como decías tú, después del arrebatamiento, pues sabemos que van a haber multitudes. Ahí están en el Apocalipsis 6 y el 7, cómo aparecerán, ¿verdad? Cuando Juan pregunta, y estos le preguntan a Juan, el anciano, ¿y estos quiénes son? Le dice, ¿y de dónde han venido? Ahí encontramos también respuesta nosotros, y encontramos, claro, a esto hay que darle un poquito más de estudio para poder llegar a concluir, ¿verdad? Que estas personas están ya pasando por la gran tribulación, y me gusta porque dice, son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y han salido de la gran tribulación. Sí, recuérdense que en las fiestas de Israel habían tres fiestas, que eran la de las primicias, la de la siega y la de la cosecha. Y exactamente eso es lo que estamos viendo. Jesucristo
después están los que salen del rapto y después los que salen ya en la segunda venida, que es ya el pueblo de Israel resucitado y los que salen de la gran tribulación. Fíjense bien, poneme otra vez la diapositiva. Aquí entonces nosotros ya tenemos, hermanos, cuando empiezan las 7 trompetas. ¿Qué vimos ahí? Vimos los 144.000 sellados del pueblo de Israel, y con eso empezamos lo que son los 7 años de la gran tribulación, empezando con 3 años y medio primero. Después vemos que esos mismos 3 años y medio, hermano, ahí se cumplen 6 de las trompetas, y dejando una para el capítulo 11 para que siga en el capítulo 16 de Apocalipsis. Que vimos también, creemos que en esa semana de paz que va a tener Israel va a ser donde se va a dar la guerra de Gog y Magog, porque esto nos daría paso a debilitar a los árabes y poder construir lo que sería el tercer templo de Israel. Entonces, fíjense bien, posiblemente la guerra de Gog y Magog se pueda dar en este tiempo de paz, donde el anticristo va a hacer un pacto de paz con Israel. Para nosotros saber dónde comienza la 70ª semana es el pacto. Cuando el anticristo firme ese pacto con Israel, nosotros sabemos que empezamos la 70ª semana. Después vimos que antes de empezar la última mitad ya tendremos construido el templo, y vimos lo que eran los testigos. Analizamos que podría haber sido Elías y Enoc, y otros dicen que fue Moisés y Elías. Pues esto los que quieran, el análisis que hicimos lo tenemos en los programas de Facebook de Alégrense las Naciones. Interesante que después entramos a esa parte de media, donde ya vimos lo que fue la mujer con la luna bajo sus pies, y que el dragón quería arrebatarle el niño. Después miramos una gran pelea, una pelea en el cielo, donde Miguel y sus ángeles pelearon contra Satanás, y vemos ahí que, fíjese, John MacArthur, en el libro Porque el tiempo sí está cerca, página 196, dice también Iván Barchu, piensan que esta guerra se desata cuando Jesús viene por la iglesia y trata de hacer su último intento por detenerlo, pero fracasa. Se piensa que esta batalla de Apocalipsis 12, si son cristianos, ellos no van a pasar por ese tiempo, es en ese tiempo. Enseñado que la y esposa también lo dice, miramos esa batalla, y lo dice Barclay también. Dice Barclay, haciendo un análisis del Apocalipsis 12, dice, aquí tenemos la escena de la guerra entre el cielo y el dragón, la serpiente antigua, el diablo Satanás. Todos estos nombres nos describen al ser malvado, y Miguel y todos sus ángeles. La idea parece ser que tanto era su odio que el dragón persiguió al Mesías hasta el mismo cielo, donde le salió al encuentro Miguel con sus legiones celestiales y le arrojó ahí definitivamente. Entonces, miramos ahí que cristianos ya aceptaron a Cristo, así que Satanás pues pelea, hace un último intento, y miramos que después Dios le da mujer alas de águila para que se pueda esconderse del anticristo y se vaya para este lugar que se llama personas que han aceptado a Cristo de corazón y que han nacido de nuevo. Vamos a seguir la próxima semana viendo algunos detalles de este Apocalipsis, para que ustedes puedan seguirnos. La mayoría de personas, la mayoría de las preguntas que nos hacen es si la iglesia va a pasar por la gran tribulación, y esto es una cuestión de que nosotros categóricamente le decimos que no, porque la esposa de Cristo, que es la iglesia, esa se va a ir en el arrebatamiento. Lo que pasa, ustedes miran que alguien me preguntaba, y los apóstatas, hay mucha gente que parece que fuera de la iglesia, pero no es de la iglesia. Hay gente que está en las congregaciones, pero no han nacido de nuevo.
toda esta Nunca gente, anduve en hermanos, si no han esa nacido de religión. nuevo, Solo- hay muchas posibilidades que se queden, Vaya, Dios le bendiga. que se van a quedar para Salud, hermano. la semana de la gran tribulación. Entonces esto hay que tenerlo claro, que los cristianos que han nacido de nuevo van a irse en el arrebatamiento. Sí. Si usted no ha nacido de nuevo, si usted todavía no ha aceptado a Cristo y no se ha convertido de corazón, Bueno. lo más seguro es que no se vaya en el rapto. Sí, quería hablar sobre el aspecto de la llamada que hizo el hermano ahorita, agradecido porque pues, están ahí con toda la familia. Dice, mis hijos han aceptado a Cristo, pero decía el hermano, yo el tiempo del anticristo le digo a ellos que hay que prepararse, me decía, yo le digo a él que ya si ellos han nacido de nuevo, si han aceptado a Cristo con todo su corazón, la iglesia se va, Dios no va a permitir que su esposa, Cristo no va a permitir que su esposa pase por ese terrible tiempo de la gran tribulación. Decía que uno de los hijos le decía que uno de nosotros era católico y yo digo que no, todos hemos nacido en la iglesia evangélica, gracias a Dios, pues que yo sepa, ninguno de ustedes no estuvo en la católica, ¿va? No, nosotros todos hemos nacido en la iglesia evangélica, hermano, le agradezco mucho. De ahí venimos todos, Sí, todos. del catolicismo, ¿verdad? Entonces, hermano, hay que tener esa seguridad y paz que Dios está con nosotros y que nosotros nos vamos en el arrebatamiento. Bueno, hermanos, ha sido una bendición. Nos lo esperamos lunes y martes de 7 a 8 de la noche. Qué lástima, Nos ¿verdad? Que es despedimos. muy corto el tiempo que tenemos, ¿verdad? Pero es una bendición compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Con Vaya, ustedes. hermanos, Dios los bendiga. Nos despedimos. Este es su programa, Alégrense las naciones. Dios los bendiga. hermanos. Bendiciones a todos. Quiere que alcancemos La Asociación Teológica y Misiones de Honduras Es que fíjate que- presenta su programa hermosos son los pies del que va. Alégrense las Naciones.